Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Hoy transmitimos desde Miami, desde los estudios de este canal frente al Mar Caribe. Y no olviden ustedes que al final de este programa, si lo quieren ver completo o quieren ver a partes, lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook, también en nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast, está en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados hoy al Club de Prensa. Se trata de tres de los mejores periodistas que hay en Miami. En primer término, Luis Fajardo, colombiano y corresponsal de la BBC. Luis, bienvenido a este programa. Muchas gracias, Juan Carlos. Un placer estar aquí. Pablo de Llano, corresponsal del País de Madrid. Bienvenido también. Gracias, Juan Carlos. Y Fernando Peinado, periodista político de Univision. Bienvenido también. Gracias, Juan Carlos. El primer asunto tiene que ver con lo ocurrido ayer en Barcelona, y quiero empezar preguntándole a Fernando. Hubo un atentado reivindicado por el Estado Islámico a eso de las 6 de la tarde en La Rambla. La Rambla es una de las principales avenidas de la ciudad. Tiene sobre todo un paseo peatonal en el centro, que es donde hay miles de personas todos los días. Va desde el mar Mediterráneo, en donde está una estatua de Colón, hasta lo que se llama la Plaza de Cataluña. Y ahí hay muchas terrazas con mesas afuera, kioscos de prensa. Se consigue todo tipo de cosas en la Rambla y repito, es uno de los sitios icónicos de la capital de Cataluña. Dos furgonetas, uno de los conductores atropelló a lo largo de 300 o 400 metros a una gran cantidad de personas, y hasta esta hora se ha sabido que hay 13 muertos, 80 heridos de 34 nacionalidades. Hubo una manifestación ya en el día de hoy donde estuvo el rey Felipe VI, donde estuvo también Mariano Rajoy, el presidente del gobierno español, el señor Carles Puigdemont, que es el presidente de la Generalitat de Cataluña, es decir, del gobierno catalán. Y ha habido, por supuesto, reacciones de rechazo en las cuatro esquinas del mundo. Pero yo quería preguntarle algo, les quería preguntar algo a todos ustedes que conocen la Rambla, además. Y es lo siguiente: este tipo de atentados donde alguien alquila un automóvil, un coche, un carro o un camión y atropella gente, son ya frecuentes. En este año 2017 ha habido 8 ataques. Ayer en La Rambla, el 9 de agosto en París hubo 6 heridos. En los Campos Elíseos en París el 19 de junio murió el suicida. Ese mismo día en Finsbury Park, en Londres, hubo un muerto. En el puente de Londres, en el llamado London Bridge, el 3 de junio hubo 8 muertos. En Estocolmo, en Suecia, hubo 5 muertos poco antes. En Londres, el 22 de marzo, hubo otros 5 muertos. En Berlín, el 19 de diciembre, en Alemania, hubo 11 muertos después de haber sido embestidos por un camión. Y si nos vamos al año 2016, en Niza, el 14 de julio, en la fiesta nacional francesa, y Niza es una ciudad de Francia, hubo 87 muertos. La pregunta que quiero hacerle es: ¿será que nos vamos a tener que acostumbrar a esto, a que haya atentados como este, porque son muy difíciles de evitar? Fernando. Sí, desde luego es una tendencia muy preocupante, y los expertos en terrorismo y en seguridad ya venían advirtiendo que era casi inevitable que se fuera a producir en España. Y lo extraordinario era que hasta ahora no se hubiera producido. De todos los países de Europa que han mencionado, España no había sufrido un tipo de atentado así. Lo que sí había pasado en España era el atentado de 2004 contra los trenes de cercanía de Madrid, y en aquel caso murieron 192 personas, fue terrible, pero era un tipo de terrorismo por completo distinto. Era Al-Qaeda el responsable de aquel atentado, en este caso es el Estado Islámico, y es un tipo de terrorismo que llaman del lobo solitario, que es, fíjate que en aquel tiempo, en 2004, no escuchábamos de este tipo de ataques, y desde un tiempo a esta parte, quizás de los últimos 6-7 años, es lo que está proliferando. Y es un terrorismo también de bajo coste, ¿no? No necesita, a diferencia de atentados como aquellos que necesitaban gran coordinación y armas sofisticadas, lo único que necesitan es un vehículo y arremeter contra población en cualquier lugar donde se hace la vida pública, ¿no? Entonces es muy preocupante. Y sobre la pregunta que me hace, si nos tenemos que acostumbrar, la respuesta que se da a este tipo de terrorismo es muy importante por parte de los líderes, porque hay una opción, es seguir hablándole a la población con el mito de la fantasía de que el terrorismo se puede erradicar, o la otra alternativa es ser realistas y tratar de tener una respuesta más medida, educar a la población, prepararla para este tipo de incidentes. Pues lo mismo el riesgo que tenemos que acostumbrarnos a sobrellevar, igual que, por ejemplo, pasa con los automóviles, ¿no? Y la conducción con embriaguez, ¿no? Y sí, es un tema muy complicado.
Tenemos que acostumbrarnos a esto. Luis Fajardo, usted viene de un país, Colombia, como yo, donde ha habido terrorismo. No ha habido terrorismo de este tipo y por fortuna últimamente no ha habido tanto, pero nos tendremos que habituar a este tipo de atentados. Eso dicen muchos expertos y parte de lo que dicen es que hay una decisión deliberada de estos grupos radicales islamistas de ir hacia ese tipo, como decía Fernando, en cierto modo de acciones de bajo costo, que no requieren tanta preparación militar para hacerlo. Uno de los analistas de seguridad de la BBC, Frank Gardner, mencionaba que hubo un artículo en el 2014 de uno de los propagandistas del Estado Islámico, un señor Al-Adnani, y él específicamente sugería que las personas que trataran de intentar estos atentados recurrieran a ese tipo de acciones, porque ya la respuesta de los organismos de seguridad frente a las acciones más elaboradas, más complicadas que se habían intentado antes ya eran efectivas. Entonces, por supuesto, sin minimizar esta tragedia que es lamentable, algunas personas ven aunque sea un punto rescatable, es que de alguna manera la reacción de las fuerzas de seguridad occidentales han llevado a que estos grupos tengan que cambiar un poco su manera de operar. Sin embargo, es muy difícil imaginarse que en todas las ocasiones van a poder evitarse eso. Como dicen muchas veces los servicios de seguridad, ellos solamente tienen que tener suerte una vez para que el atentado, pues tristemente, se lleve a cabo, ¿no? Pablo, en el periódico en el que usted trabaja, el País de Madrid, que ha hecho una cobertura amplia sobre lo sucedido, hay una editorial hoy, creo que titulado Atentado en Barcelona, y se refiere en primer lugar a la importancia de que haya una unidad en las fuerzas políticas para combatir este tipo de atentados. Todos sabemos que el gobierno catalán, los partidos de gobierno quieren convocar un referéndum independentista, por una parte, pero por otra se refieren al lugar donde se produjo el atentado. Y dicen que tal vez no haya un sitio más abierto, más cosmopolita, que reciba más gente en España, o pocos sitios habrá, así como la Rambla de Barcelona llena de turistas. ¿Cree usted que hay alguna relación en eso? ¿Habrán los terroristas buscado un lugar como este justamente para causar tanto daño, justamente para involucrar a tantos países por el número de nacionalidades de las personas que murieron aquí? ¿Cuál es su parecer sobre ese asunto? Parecería obvio que sí, es decir, las Ramblas es el gran punto turístico de España. Cataluña recibe 30 millones de visitantes al año y 18 de esos millones de visitantes los recibe Barcelona. Y bueno, es una manera de dar un golpe que tenga repercusión internacional, que cree, que extienda la psicosis a otras capitales que tengan ese tipo de turismo también. Pero lo que yo no tengo muy claro es hasta qué punto estos ataques son siempre organizados por los grupos que los reivindican, ¿no? Es decir, no sé hasta qué punto, como Fernando se refería a los lobos solitarios, ¿no? Hasta qué punto las psicopatologías sociales están jugando un papel imponderable e imprevisible en los atentados. Es decir, el poder conducir una furgoneta contra 100 personas... lo hace cualquiera. Lo hace cualquiera, ¿no? Y hay mucha gente con muchos problemas y hay muchos puede tipos ser un loco. Claro, puede ser un loco que se identifique con algo que vio y en la televisión, que ocurrió en Times Square, que ocurrió en Niza, y que lo lleve a cabo. Un loco, 2 o 3 locos que se junten y dicen vamos a hacer esto y ya... Y puede no ser el Estado Islámico. Y después llega el Estado Islámico y lo reivindica. Y ese es el punto, que a su vez es muy fácil para el Estado Islámico después decir que cualquiera de estas acciones de algún lobo solitario fue una acción directa de ellos. También lo que ellos dirían es que ellos lo que hacen es impulsar la ideología, impulsar la idea, pues, por decirlo así, y dejar que estos lobos solitarios de otras partes del mundo lleven a cabo esas acciones y después puedan reivindicarlo, dando la impresión de tener un poder militar que en realidad no tienen. Lo que mucha gente dice en realidad es que el Estado Islámico ha sufrido muchas derrotas militares hace poco, pero efectivamente un golpe como este de atacar las Ramblas, un sitio donde todos los que hemos ido a Barcelona indiscutiblemente habremos pasado ahí como turistas, y uno por supuesto dice yo podría haber estado ahí, ¿no? Y el efecto psicológico de eso es muy complicado. De hecho, puede ser, adelante Pablo. Un indicio de que no debe de tener tal capacidad organizativa para atacar donde quiere y cuando quiere el Estado Islámico es que realmente los atentados en proporción
al deseo y a la cantidad de gente que debería tener el Estado Islámico para matar son muy excepcionales. Sí, si uno hace la lista de los muertos en este tipo de atentados pueden ser 20 quizás. Es decir, siempre dicen los expertos que lo que no se conoce es la cantidad inmensa de operativos terroristas que se abortan continuamente día a día en muchos países del mundo, ¿no? De hecho, en España no había habido atentados de este tipo, claro, y como lo mencionaba Fernando desde el principio, desde el año 2004, que era una cosa distinta. Y eso que en España estamos muy acostumbrados, hemos lidiado con este problema desde hace décadas, ¿no? Con el terrorismo de ETA, pero claro, era por completo distinto. ETA no atentaba contra civiles, siempre trataban por lo menos de que el objetivo primario fueran fuerzas de seguridad del Estado o políticos. O dirigentes políticos. Exacto. Y aquí hemos tenido, después tuvimos otra segunda fase que fue el terrorismo de Al-Qaeda, que era de una manera más organizada y preparada, y este terrorismo ya hemos llegado a una fase nueva en que es mucho más difícil de erradicar. Me pregunto, también tiene que ver, me imagino, con Internet, ¿no? Es la ideología, este tipo de fanatismo se propaga más fácilmente ahora por Internet y creo que por eso también lo estamos viendo, ¿no? Basta que haya alguien con problemas mentales, no necesariamente alguien ya ideologizado, alguien con problemas mentales que de la noche a la mañana se convierte en un radical ideologizado, ¿no? Hay otro asunto que quería preguntárselo inicialmente a Pablo, y es que la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA, alertó, según ha dicho a la prensa aquí en Estados Unidos y según varias informaciones, alertó a Cataluña y a Barcelona en concreto porque decía que podía producirse un atentado como el que se produjo. Eso por una parte, y por otra, el Ministerio del Interior español, y lo publica la prensa en España, lo publica además el diario El País de Madrid, el Ministerio del Interior el año pasado le informó a Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, que podía haber un atentado en la Rambla, e incluso le recomendó que pusiera volardos en esa avenida. Repito, es una avenida con un gran paseo peatonal y con dos carriles de automóviles en ambos sentidos, pero hay muchísima más gente que vehículos allá en la Rambla. Ella dijo que no quería poner los volardos y que más bien prefería que hubiera una mayor presencia policial, que hubiera un despliegue mucho más importante de agentes policiales. ¿Se equivocó Ada Colau? ¿Puede tener alguna responsabilidad Ada Colau por omisión en esto? Yo creo que decidieron resolver esa cuestión con más presencia policial y pasó lo que pasó. Es decir, yo creo que estos atentados son muy difíciles de prevenir. ¿Qué hubiera pasado si en vez de una furgoneta los 4 o 5 que parece que estaban involucrados, al menos en la célula de Barcelona, ¿no? Porque ya se empieza a hablar de que había como... Sí, pues que la célula tenía distintos puntos, pero pongamos qué pasa si 3 o 4 personas sacan inmediatamente un cuchillo, ¿no? y acuchillan a la gente que tienen alrededor. Es decir, hay muchísimas formas de matar muy fácil, ¿no? De hacer daño muy fácil. Sí, mira, en Londres, después de un atentado similar, también hablaron de poner barreras en una parte cerca de Westminster, de donde está el Parlamento. Pero, ¿hasta qué punto puede llegar a ser eso una solución? Tendrían que poner volardo literalmente en todas las calles del centro de Londres, porque cualquiera podría ser un objetivo para esto. Otra de las cosas que yo oí ayer es que estaban considerando poner requisitos adicionales para alquilar una camioneta, una furgoneta. O sea, la posibilidad de que eso llegue a tener un impacto real es complicado, y muchas veces los críticos hablan de lo que aquí en Estados Unidos llaman teatro de seguridad, como la necesidad de las fuerzas de seguridad de mostrar que están haciendo algo y poner requisitos que a veces uno parece que no fueran muy efectivos. Las filas que todos estamos acostumbrados a hacer en los aeropuertos, que de todos modos reiteradamente han mostrado los investigadores que sí, en muchos casos se pueden pasar objetos peligrosos a través de eso. Entonces, más que una reacción casi que de reflejo, es difícil pensar que eso realmente sea una solución a un ataque que, como hemos dicho aquí, está usando básicamente muy pocos instrumentos militares para hacer un ataque que tiene un impacto muy grande sobre la opinión. Y eso que anoche abortaron o evitaron otro atentado la policía española en Cambrils, que es un pueblo que está en la provincia de Tarragona, al sur de Barcelona, también en lo que se llama la Costa Dorada sobre el Mediterráneo. Fernando. Sí, así es. Y bueno, lo que también dicen muchos los expertos es que están tratando este caso como relacionado con el de horas antes en Barcelona, ¿no? Pero el peligro también de este tipo de atentados es que se genera también un efecto contagio. Se trata de emular también lo que han hecho otros.
Bueno, y recordemos aquí mismo en Estados Unidos hace unos días tuvimos también ese problema en Charlottesville, Virginia, ¿no? También fue... Y en este caso, pues totalmente distinto la motivación y parece que fue algo, podría ser espontáneo, ¿no? Que este radicalizado que hizo aquello actuó por impulso, ¿no? Ya hemos visto también tenía problemas mentales, le pegaba a su madre. Entonces sí, es muy preocupante. Yo creo también es importante, mencionaba antes lo de que los líderes traten esto con mesura, pero también los medios de comunicación, ¿no? Que no se genere esa histeria, que no se cree esa falsa expectativa de que podemos acabar con esto. Y bueno, ahí en este caso es preocupante cómo está reaccionando también el presidente de este país, que él parece que quisiera generar la sensación de que él tiene la solución para esto, de que es la mano dura y de que puede evitar... así se vendió cuando él llegó a la presidencia, del que podría garantizar la seguridad absoluta. Pero ¿hasta qué extremos va a tomar, ¿no? Hasta qué implica eso para la vida pública. O sea, no como mencionaba Luis, no podemos llenar las calles de volardos, ¿no? De toda la ciudad. Yo venía antes por aquí, por el paseo de Biscayne Boulevard, y me fijaba justamente en eso. Ahí no hay volardos. No hay volardos. No podemos llenar nuestras calles de ese tipo de medidas. Claro, como ha pasado en la Casa Blanca en Washington, la avenida Pensilvania, la cerraron, y ahora en Madrid, justamente como consecuencia de este atentado, han cerrado la Puerta del Sol, que es la plaza principal, una de las plazas principales de Madrid, con unas macetas enormes. Ya regresamos a Club de Prensa en NTN 24 desde Miami. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde nuestros estudios en Miami, con tres de los periodistas más importantes de esta ciudad: Luis Fajardo de BBC, Pablo de Llano del diario El País de Madrid y Fernando Peinado de Univisión. Mencionaba Fernando, antes de ir al corte comercial, a la pausa, la reacción de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, a los atentados, el atentado ayer en Barcelona. El señor Trump envió un mensaje por su cuenta de Twitter. Primero dijo que él quiere mucho a los españoles, we love you, que es una reacción muy comprensible, pero después envió un mensaje por su cuenta de Twitter que dice: estudien lo que hizo el general Pershing de los Estados Unidos y lo que él les hizo a los terroristas cuando los capturó, porque no hubo más terrorismo islámico en 35 años. Se refiere el señor Donald Trump a aquella insurrección de los filipinos desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX, cuando querían la independencia los filipinos. Filipinas había sido una colonia española, justamente se llama así Filipinas por el rey Felipe II, el rey español. Pero luego España perdió a las Filipinas en 1898, cuando también perdió a las últimas dos colonias, eran Cuba y las Filipinas. Lo cierto del caso es que cuando estaban las Filipinas bajo control estadounidense, enviaron al general Pershing. Y Pershing en un momento dado, y esto lo menciona Donald Trump, pero lo menciona equivocadamente, según el presidente actual, lo que hizo Pershing es que capturó a 50 revolucionarios filipinos musulmanes. Y entonces, antes de ejecutarlos, humedeció las balas en sangre de cerdo, en sangre de marrano. Recordemos que ellos no comen marrano. Entonces, aparentemente, según Trump, el general Pershing ejecutó a 49 de los 50 y dejó libre al último para que él contara todo esto. Los historiadores han dicho que el señor Trump está completamente equivocado y que esto es una reacción absurda. Usted, que es historiador, ¿qué piensa de la reacción del presidente de Estados Unidos? Sí, un poco desconcertante, como son muchos de los tweets recientes del presidente Trump, ¿no? Efectivamente, él mencionó una anécdota que él había usado antes en la campaña. Esta historia de los 49 balas humedecidas en sangre de cerdo. En la campaña decía que habían sido 25 años los que habían pasado sin atentados. Después de eso, aquí lo cambió a 35. Entonces ahí empezamos a tener algunos deslices históricos. Y el más grave de todos, por supuesto, es que la historia nunca ocurrió. Los historiadores serios sobre el tema de esta revuelta en las Filipinas dicen que el general Pershing, que fue un general muy condecorado, fue el que encabezó las fuerzas estadounidenses en la Primera Guerra Mundial, fue el que persiguió a Pancho Villa en México, o sea, una figura legendaria en el ejército estadounidense, pero él nunca estuvo detrás de esta supuesta historia de los 49 personas y sus balas. Y lo que mucha gente le critica con mucha fortaleza al presidente Trump es que precisamente hace unos días él había dicho
que se abstenía de dar unos comunicados frente a la situación de Charlottesville porque él quería esperar a tener todos los datos, a confirmar toda la información. Y aquí en Barcelona no esperó unas cuantas horas y arrancó con un tema que pues, los historiadores han dicho que es abiertamente falso, independientemente además de las implicaciones que tiene esta idea del presidente Trump, que también son muy controvertidas, de aplicar la mano dura pues, como una supuesta solución a esta situación de seguridad que se presenta en el mundo. ¿Cuál es su lectura, Fernando, de este mensaje por Twitter de Donald Trump, de esta reacción a los atentados en Barcelona? Sí, como dice Luis, está muy mal informado y no es solo ya que los hechos históricos no fueran así, sino que también la misma eficacia de esa supuesta táctica tampoco está comprobada, porque esa insurgencia en el sur de Filipinas, si no me equivoco, sigue todavía hoy activa, ¿no? Entonces, como decía Luis, él habló de 25 años sin ataques. Después 35. Luego 35, creo que también lo mencionó en campaña en otro momento, dijo exacto. 42. Exacto, sí, lo cambiaba y... Está, como ha demostrado en otro tipo de ocasiones, él habla sin conocimiento histórico. Y lo que también es preocupante es cómo puede incluso manchar la imagen de los militares de las Fuerzas Armadas estadounidenses, ¿no? Que ellos están librando también la batalla en Irak ya sabemos lo que pasó con Abu Ghraib, ¿no? Durante la época de George Bush, hijo. Y entonces el que de nuevo esté proponiendo este tipo de métodos es preocupante, ¿no? Y seguro genera mucha incomodidad entre las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Pablo Llano, ¿qué valoración hace usted de esa reacción de Trump? A él la historia le trae sin cuidado, ¿no? Y la objetividad y los hechos y los datos. Es decir, él tiene una estrategia política que es la estrategia del escándalo y la sigue llevando a cabo. No tiene ninguna duda de que ese es su capital político. Entonces seguiremos, no sé si hasta que termine su mandato o antes, si termina antes, sorprendiéndonos día a día, semana a semana, con nuevos tweets o nuevas declaraciones de Trump, a cada cual con menos rigor histórico, cada cual más falsa, pero él está haciendo lo que quiere, no se está equivocando, hace lo que quiere. Entonces, ¿Por qué dice usted si termina antes? ¿Usted cree que es factible que Trump no termine el periodo presidencial para el que fue elegido? Es verosímil, ¿no? Es decir, cada vez se queda con menos apoyos, cada vez está más solo, es decir, su estrategia de radicalidad política lo está dejando aparentemente desamparado. No sé hasta qué punto solo la autoridad y el poder presidencial se puede sostener a sí mismo sin tener una estructura institucional, de partido, incluso social, empresarial, que te sostenga, que te apoye. Es decir, no sé si él solo, con su grupo más cercano, puede sobrevivir a sí mismo. Justamente el periódico The New York Times dice lo que usted señala. En los últimos 3 o 4 días ha tenido el presidente Donald Trump, ante la renuncia de varios integrantes de esos organismos, ha tenido que disolver los consejos asesores de grandes empresarios, después de que algunos de ellos, como decía, rechazaran la reacción de Trump a lo que ocurrió en Charlottesville el sábado pasado, cuando murió esta mujer atropellada por un neonazi en un automóvil, como consecuencia de esa manifestación de algunos supremacistas blancos que protestaban por el hecho de que fueran a tirar abajo una estatua de Robert Lee, el general de los ejércitos del sur, de los ejércitos esclavistas en la guerra civil estadounidense. Pero es que no solamente esa desbandada por una parte de los empresarios, sino que leía recientemente esta mañana algunas compañías que habían alquilado salones en Mar-a-Lago, en Palm Beach, aquí en la Florida, que es el hotel que tiene Trump, a donde pasa la mayor parte de sus fines de semana, han decidido cancelar también esos contratos. Eran empresas o entidades como la Asociación Estadounidense del Cáncer, la American Cancer Society, la Clínica Cleveland, y también el equivalente a la Cruz Roja en Israel. Querían en esos eventos conseguir dinero para sus causas, lo que se llama en inglés hacer fundraising. Bueno, han cancelado los contratos, pero no solo eso, y aquí va mi pregunta. Uno de los senadores republicanos más importantes y que más respaldo le ha dado a Trump, Bob Corker, que es del estado de Tennessee, que es el presidente del Comité de Relaciones Internacionales del Senado, dijo ayer en un tono bastante serio y bastante pausado que a él le parecía que el presidente no era competente para ejercer la presidencia de los Estados Unidos
que no había entendido cuál era el espíritu de esta nación y que no había logrado unirla y que es clave no solamente para el éxito de los Estados Unidos, sino para el éxito de la política mundial, que al presidente le vaya bien. ¿Qué tan grave es que empiece a irse gente del lado de Trump como Corker? Pues es muy grave, ¿no? Porque se está convirtiendo ya en una figura muy tóxica. Entonces, tanto a la gente del mundo del capital como a la gente del mundo político de su propio partido, que al principio, digamos que tragaron saliva y se pusieron a su lado y dijeron, bueno, vamos a ver si lo sacamos adelante, si él es el presidente, él es el número uno de nuestro partido ahora mismo, vamos a apoyarlo, pero se están dando cuenta de que puede ser un camino minado para ellos también. Entonces, creo que cada vez se da que se están distanciando más de él, que la gente se está empezando a desmarcar porque creo que ven cercana la implosión de Trump y no quieren estar próximos a ello. Luis Fajardo. El lenguaje que usó el senador Corker fue particularmente duro. Él habló de estabilidad, que ponía en duda la estabilidad del presidente, como sugiriendo que había algún asunto de estabilidad mental. Y este es un caso particularmente interesante porque el senador Corker tiene que enfrentar la reelección el año entrante. Y uno pensaría que él, que nunca ha sido un opositor directo de Donald Trump, se cuidaría de eso, pues ante la popularidad que Donald Trump todavía tiene dentro de una masa grande de los votantes, particularmente del Partido Republicano. Y él, el cálculo político que hizo es que le salía mejor distanciarse del presidente Trump y arriesgarse electoralmente a esto, más que apoyar las posiciones que ha tenido el presidente Trump tan controversiales en estos días. Aquí hay legalmente existe la posibilidad de que el gabinete ministerial, con el apoyo del vicepresidente y demás, declare al presidente incapaz psicológicamente para ejercer el cargo, ¿no es cierto? Sí, la 25ª enmienda, si no estoy mal, se llama así, y hay esa posibilidad. Ahora bien, hay algunos que dicen que uno no tampoco debe apresurarse a llegar a esta conclusión de que esto va a ocurrir rápido. Ellos dicen que los republicanos, de todos modos, pues tampoco están con demasiada prisa de tumbar a su propio presidente. Algunos de ellos muchas veces han dicho que el precio de tener un presidente tan controversial como Trump es que de todos modos tendrán la oportunidad de llevar a cabo su agenda, y de todos modos no ocurre muy a menudo que tengan el control de todas las ramas del poder público como tenían ahorita. Y de todos modos hay un porcentaje significativo, que aparentemente está cayendo, pero es significativo, de la base electoral, en particular del Partido Republicano, que de todos modos apoya a Trump. Lo que es extraordinario es ver cómo las fuentes de poder alternativo en Washington, no solamente los empresarios, por ejemplo, los altos mandos militares, una cosa realmente extraordinaria en este país, que mandaron un tuit, los altos mandos militares por aparte, diciendo que ellos, de alguna manera, desmarcándose nuevamente de esta posición tan controversial del presidente Trump. Entonces es difícil, claramente él se está haciendo la situación más difícil frente a estas fuentes alternativas de poder que normalmente lo ayudan a estar ahí, pero de todos modos Donald Trump es una persona que tiene cierto respaldo electoral y está por verse si eso va a llegar al punto del impeachment. Conviene recordar que el Partido Republicano de Trump tiene mayorías en el Senado y en la Cámara de Representantes, pero que hay elecciones en noviembre del año entrante donde se renovarán los 435 escaños de la Cámara y 1/3 de los 100 del Senado. Uno de los senadores de los escaños que estarán en juego será el de Bob Corker. Sí, 2018, esas elecciones podrían ser un punto de inflexión, porque si el Partido Republicano sufre un fuerte varapalo en esa elección, probablemente los 2 últimos años de la presidencia de Trump serían aún más conflictivos que lo que estamos viendo ahora. Fíjate, mencionaban el caso de Corker, pero también estuvo atacando en Twitter el otro día a Mitch McConnell, al líder de la mayoría en el Senado. Es uno de los aliados más importantes que él puede tener en el Congreso. Y ahora, recordemos que estamos en el receso del Congreso, que en septiembre vienen de vacaciones y tienen una agenda pendiente muy importante. Mitch McConnell es el encargado de mover la agenda legislativa, y hay muchísimo... hasta ahora Trump no ha conseguido ningún gran éxito legislativo. Llevamos 6 meses y si las cosas siguen igual, se arriesga a tener seguiremos el marcador a 0 durante mucho tiempo. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde nuestros estudios en Miami, y vamos a seguir hablando de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, Luis Fajardo, porque la revista The Economist ha publicado un artículo de carátula sobre Trump con un editorial que lo titula, tiene un sumario que dice lo siguiente: Donald Trump no tiene ni idea de lo que es ser presidente. Dice el editorial, para empezar, que quienes defienden a Trump
señalan que las virtudes que él tiene, en primer lugar, es que es un empresario y en segundo lugar que puede romper algunos tabúes que existen con respecto a la clase política y que incluso puede mejorar mucho la política en Estados Unidos. Pero agrega la editorial lo siguiente, dice, el señor Trump es inepto, dice la revista, yo no lo estoy diciendo yo, y señala The Economist que es increíble que no haya podido encontrar la manera de condenar a los nazis o a los neonazis después del atentado, del ataque en Charlottesville, en Virginia. Posteriormente agrega The Economist que Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, es moralmente incompetente. Dice que no de otra forma puede describirse a una persona que puede equiparar en este debate que hay sobre las estatuas en Estados Unidos a George Washington, primer presidente de Estados Unidos, con Robert Lee, el general ya mencionado, el comandante de las tropas del sur esclavista en Estados Unidos. Y más adelante dice que el señor Trump temperamentalmente no es una persona indicada para ejercer la presidencia porque es un hombre impulsivo en términos generales y un hombre epidérmico. Dice también la revista The Economist, hombre, ha habido casos de personas con temperamentos complicados, como Ronald Reagan, pero se supo rodear y pudo hacer una presidencia que para muchos ha sido muy buena. Otros, como Lyndon Johnson, quien sustituyó a John Kennedy después del asesinato de Kennedy en noviembre de 1963, se convirtió en presidente y logró sacar adelante la ley de derechos civiles. Era un hombre difícil, señala The Economist, pero pudo navegar las aguas del poder legislativo. Y al final concluye el editorial diciendo que Trump no tiene ni conocimiento de sí mismo, ni entiende cómo funciona este país, y que para rematar estamos en una coyuntura internacional muy complicada, porque hay problemas con Corea del Norte, que puede terminar en un conflicto nuclear. Trump ha hecho bromas, dice The Economist, con Venezuela, diciendo que va a invadir Venezuela, que no descarta la opción militar, fue exactamente lo que dijo, y concluye la revista manifestando que los del Partido Republicano, ya que algunos le han retirado el apoyo a Trump, los que no lo han hecho deberían hacerlo. ¿Es Trump un hombre que no está capacitado para ser presidente de Estados Unidos, como dice la revista The Economist? Yo creo que lo que quedó claro el año pasado es que Trump, contra todas las expectativas, terminó siendo un gran candidato. Era un candidato que rompía moldes, que agarraba desubicados a sus contrincantes y estableció una conexión muy, muy fuerte, muy inesperada con los votantes de un pedazo grande de este país, de Estados Unidos. Sin embargo, lo que la gente siempre decía en ese momento, y recordará a Juan Carlos que siempre decía, cuando iba a ocurrir lo que los estadounidenses llamaban el pivot, el cambio de ser un candidato a ser un presidente, de ser una figura por encima de los partidos, una figura de consenso que tranquilizara al país, y eso es lo que mucha gente extraña en Donald Trump, que sigue actuando como candidato. De pronto las salidas que tuvo en Charlottesville habían sido efectivas electoralmente hace un año en plena campaña electoral, pero nuevamente el país lo que espera de su figura presidencial es una persona que tranquilice y que unifique al país, y mucha gente diría, pues con bastantes argumentos, que está haciendo lo contrario. Ahora, como dice Juan Carlos, él no es la única persona con un temperamento complicado. Dicen, por ejemplo, que las rabietas de Bill Clinton eran legendarias, pero él tenía un aparato institucional alrededor que lo controlaba, mientras que Donald Trump aparentemente se da gusto de ignorarlo. Yo no sé si usted vio las imágenes del jefe personal de la Casa Blanca, del general Kelly. El jefe de gabinete. El jefe de gabinete. Durante la entrevista tristemente célebre de Donald Trump, eso, lo que en Colombia llamaría la expresión, daba pena ajena ver al general Kelly. Da una sensación de que él estaba viendo cómo los esfuerzos que él trataba de imponer disciplina en la Casa Blanca y de centrar el mensaje del presidente, pues no tenían éxito, porque aparentemente al presidente le gusta hacer así. Entonces, en esas circunstancias, lo que dicen sus enemigos es que él es muy difícil que genere consenso y está ganándose efectivamente muchos enemigos que le van a hacer mucho más complicada su tarea de gobernar en el futuro. Quizá la prensa en Estados Unidos no se había metido nunca con un presidente, con Richard Nixon, que el periódico The Washington Post lo forzó finalmente a renunciar después de una serie de artículos del escándalo Watergate. Pero tiene razón en la revista The Economist, es que ya que un medio de comunicación de este calibre diga que un presidente es inepto, moralmente estéril y temperamentalmente incapaz, eso estamos hablando de palabras mayores. E incluso The Economist, que es la Biblia periodística del liberalismo, en ese editorial dice: aunque la presidencia de Trump pueda tener potencialmente algún rédito económico para Estados Unidos, dice, no vale la pena. No vale la pena por el efecto colateral que está teniendo, ¿no? en la estabilidad política, en la estabilidad social, en la integridad institucional. A mí me llama mucho la atención eso que decían, ¿no? Que no vale la pena
lo que pueda pasar económicamente, en caso de que sea bueno, porque todavía está muy por ver que la presidencia de Trump funcione económicamente. Aún en ese caso, no, it's not worth it, no vale la pena. Fernando. Sí, la verdad me estoy acordando de cuando Trump en campaña, en concreto lo dijo en el discurso de la Convención Nacional Republicana, cuando dijo yo solo puedo arreglarlo. O sea, parece que verdaderamente él quiere quedarse solo, él cree que solo puede resolver los problemas de este país. No está haciendo el cálculo político de que necesita aliados. Lo que ha pasado esta semana puede ser definitorio para el resto de la presidencia, porque al aliarse o al de algún modo defender a la ultraderecha racista de este país, puede estar perdiendo al partido. Y como decía antes, ahora viene un momento muy delicado, viene la segunda parte del año cuando deben volver los miembros del Congreso a retomar la agenda, y los ánimos de los republicanos parece ser que están cada vez más contrarios a colaborar con él. Cambio de asunto, usted que es historiador, sigue el debate aquí en Estados Unidos sobre las estatuas, que lo mencionábamos hace un momento, y este es el último tema de este segmento. El señor Donald Trump dijo en un momento dado, en un mensaje por Twitter, que no valía la pena echar abajo estatuas como las del general Lee, que repito, comandaba las tropas del sur esclavista en Estados Unidos. Incluso dijo, entonces, ¿qué pasará mañana? Habrá que tumbar las de George Washington o las de Thomas Jefferson. Ambos padres fundadores de Estados Unidos, es verdad que ambos fueron esclavistas, pero que son muy respetados. Deberían quitarse esas estatuas, y se lo pregunto a usted, entre otras cosas, que se graduó de Economía de la Universidad de Princeton, cuyo presidente o rector, que diríamos en español, Woodrow Wilson ha sido un hombre muy criticado por algunas tendencias discriminatorias que tuvo en un momento dado. Ha llegado gente incluso a decir que deberían quitarle el nombre Woodrow Wilson a algunos institutos que están funcionando en la Universidad de Princeton, que es una de las 3 o 4 mejores universidades del mundo. Sí, sin duda, la polémica de Woodrow Wilson replica lo que se da en muchos otros escenarios de la política estadounidense ahora, con este tema de las personas que tuvieron un pasado pues comprometido en la eterna discusión racial de Estados Unidos. Ahora, los historiadores hacen un argumento que me parece que es bastante válido, que es que a George Washington y a Jefferson y a todos ellos y a Woodrow Wilson no les tienen estatuas ni les han nombrado universidades por su pasado esclavista, los nombraron y les dieron esos honores por todas las demás cosas buenas que hicieron. Por supuesto, Washington y Jefferson, los fundadores del país, Woodrow Wilson, la persona que encabezó a Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, mientras que Robert Lee, que el general Lee, la notoriedad histórica se centra exclusivamente en el hecho que encabezó una rebelión para tratar de mantener la esclavitud, y eso es muy distinto, y tratar de hacer la equivalencia moral entre uno y otro es muy complicado, dicen los historiadores aquí. Entonces ese argumento no es tan contundente, dirían ellos los expertos. Y en España está el debate sobre qué hacer con el Valle de los Caídos, que está a las afueras de Madrid, donde fue enterrado Francisco Franco, el hombre que ganó la guerra civil en los años 30 y que fue dictador hasta el 20 de noviembre de 1975. Hay también una gran polémica, hay gente que dice que debería conservarse ese lugar para que la gente recuerde la historia de las cosas malas que hizo Franco. Otros consideran que debería eliminarse y que deberían trasladar los restos de Franco a otro lugar. ¿Qué piensa usted? Sí, en España hubo como 25 años aproximadamente después de la transición democrática, el último cuarto de siglo del siglo pasado, en el que se procuró no entrar mucho en esos asuntos, ¿no? Pues por mantener, digamos, el pacto de mirar hacia adelante, de sanear el país. Pero en los últimos 10-15 años, desde el último gobierno del PSOE, se activó mucho eso con la Ley de Memoria Histórica, ¿no? Y sigue siendo algo que en España crea una gran tensión, que divide mucho a la gente. Es un debate no resuelto en España. Yo creo que en nuestra dimensión y en nuestra manera similar al de Estados Unidos con la cuestión racial, pero bueno, por lo menos en España nosotros no tenemos a un jefe de gobierno que pues contribuya tanto a la polarización, a la crispación, sino que el debate se mantiene dentro de unos cauces bastante sensatos dentro de lo que cabe. Fernando. Yo creo que una cosa importante en este debate que tenemos que recordar es que las estatuas tienen un valor, no son puro reflejo factual de la historia, estamos mandando un mensaje, es un enaltecimiento de un personaje histórico.
Y eso es lo que parece que no están considerando los que piensan que estas estatuas deben quedarse ahí. Es que los estamos poniendo de algún modo como ejemplo. Y no, el hecho de que se quite esa estatua no significa que estemos borrando la historia. Los libros de historia están para eso. Y una cosa importante es considerar por qué tenemos esas estatuas en este país. Que, por ejemplo, no hay estatuas que recuerden a las víctimas del racismo aquí, del periodo negro que tuvo este país. Y de algún modo, si queremos recordar ese periodo, se podría hacer homenajeándolas, ¿no? Sí. Ahora acaban de abrir el Museo de Historia Afroamericana en Washington, pero es verdad que prácticamente no ha habido homenajes y hay un memorial, un monumento a Martin Luther King, pero es verdad que hay muy pocos monumentos en ese sentido. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Miami. Luis Fajardo, ¿para quién fue esta semana una semana nefasta, una semana fatal? Sin duda alguna para Donald Trump en Estados Unidos una semana fatal como pocas. Yo oí anoche que en la política estadounidense hay muy pocas tareas que sean tan fáciles. Tal vez la más fácil de todas es condenar al nazismo, condenar a los nazis. Muy poca gente en Estados Unidos va a controvertir que un político estadounidense diga los nazis son los malos. Y la sensación que quedó durante todo a lo largo de la semana fue que Donald Trump no fue capaz de condenar abierta y contundentemente a los nazis. El resultado está completamente a la vista. Los grandes segmentos de las instituciones estadounidenses están abriendo, creando distancias con el presidente, no quieren verse asociados con él, lo cual le va a causar muchas dificultades de gobernabilidad en el resto de su mandato. Sin duda alguna, ha tenido varias semanas muy complicadas, pero esta, sin duda alguna, es la semana fatal de las últimas semanas para Donald Trump. O sea, la más fatal de las semanas fatales, hasta Puede ahora. que sí. Pablo de Llano, ¿para quién fue esta semana una semana fatal, una semana terrible? No tan fatal como la de Trump, pero mala ha sido la de Peña Nieto, porque ha trascendido que testimonios del caso Odebrecht en Brasil afirman que Emilio Lozoya, expresidente de Pemex y uno de los hombres del círculo de confianza del presidente de México, recibió sobornos por $10 millones entre 2012 y 2016. Cuando él estuvo en Pemex, lo dejó a finales del año pasado. Esto es un problema muy grave para Peña Nieto porque se le acumulan los casos de gente muy cercana, corrupta. El gobernador Roberto Borge, que está en Panamá y que México pide su extradición. Javier Duarte, que es gobernador de Veracruz, que también está preso. Y tiene las elecciones el 1 de julio el PRI, no Peña Nieto, porque no existe la reelección en México, pero el PRI aspira a mantenerse en el poder en 2018 y el partido está completamente empañado por casos de corrupción gravísimos que confirman que el supuesto renacimiento, la supuesta regeneración del PRI, partido con una larga trayectoria de corrupción, pues parecía un espejismo, ¿no? Entonces, sumado a las denuncias que hubo de la casa que había comprado la esposa de Peña Nieto, lo que se llama la Casa Blanca. Eso de la primera parte de su presidencia. Pero bueno, la última mala noticia para él es lo de Lozoya, ¿no? Uno de sus chicos de oro empañado por un supuesto caso de sobornos de $10 millones. Fernando Peinado, ¿para quién fue esta semana una semana fatal, nefasta? Yo he escogido a Steve Bannon, el estratega jefe de Donald Trump, que como sabemos es él representa al sector nacional populista dentro del equipo de gobierno. Y alguno podría pensar, no es una semana fatal, ha sido una semana magnífica para él, por la declaración que hizo Trump el martes defendiendo o excusando a los radicales de derecha. Pero el caso es que podría ser una victoria engañosa. Ahora Steve Bannon está más que nunca en la mira de quienes ven que es el tumor o el cáncer que tiene el equipo de Donald Trump. Ya estaba cuestionado desde antes de esta semana por muchos dentro del equipo de Trump que piensan que sus ideas radicales están perjudicando al presidente, pero ahora más que nunca crecen los llamados a que dimita o a que lo destituya Donald Trump. Entonces, probablemente ahora su situación es mucho más frágil a la que ya tenía antes. Fernando Peinado, gracias por haber estado en este programa y gracias a Pablo de Llano, a Luis Fajardo y a ustedes los espero en una próxima oportunidad en Club de Prensa.